Me han impactado algunos milagros extraños de Dios, cómo una persona ha llegado a sus pies o cómo han comenzado algunas obras. Permítame brevemente hacerle referencia de unos 4 proyectos o milagros que a mí me han llamado la atención como parte introductoria de esta enseñanza. Por ejemplo, tuve un maestro argentino llamado Gustavo Rizzo, excelente maestro en teología, y este hombre nos contaba cómo, estando en Argentina, estaba sumido en la droga, consumía heroína, cocaína, a tal punto que había perdido su capacidad de leer y de escribir. Y estando en una discoteca en Buenos Aires, dice que cerca de una madrugada, unos muchachos han salido de una reunión cristiana 3 meses de convertidos. Y cuando iban caminando por esa calle, quien conoce un poco la cultura argentina sabe que allá la sociedad es muy noctámbula. Entonces uno va a la 1, a 2 de la mañana y los negocios, todo está abierto. Ellos iban pasando por la discoteca y el Espíritu Santo les habló y les dijo: entren a ese lugar y la primera persona que vean le van a ministrar de mi amor. Dice que entraron a la discoteca y encontraron a ese hombre tirado en la barra. Su rostro estaba ahí, perdido por la droga. Pusieron sus manos sobre él, oraron por Gustavo Rizzo y dice que Dios en ese mismo momento lo liberó de la droga, queda en su juicio cabal, tiene un encuentro con Dios. El Señor le regala una esposa, la esposa la que le enseña nuevamente a leer y a escribir, lo llama al ministerio y es un gran hombre de Dios que hoy está pastoreando en el país de Canadá. Mire, un milagro tremendo. No fue en un templo, fue en una discoteca, como Dios opera un milagro y libera a una persona así. Otro milagro, y los estoy contando breves, un milagro que me llamó la atención de un amigo en común con mi esposa, un hombre que ha amado al Señor. Hoy es el pastor Libardo. Era un joven de una iglesia de aquí de Las Lomas y un 24 de diciembre va a visitar a un joven de la iglesia, un joven que había llegado, diferentes circunstancias. El muchacho estaba sumido o estaba acabado por el SIDA. Más de 1,80 de estatura, pesaba 46 kilos, muchos tratamientos, y ya ese fin de año le habían dicho a la familia que se lo llevara para su casa y que lo disfrutaran los últimos días porque ya pues él iba a morir, no había nada más que hacer. Y un 24 de diciembre Libardo se va al barrio San Francisco y lo visita en su casa. Por supuesto que lo encuentra en la cama, en una condición terrible, a punto de morir, y allí Dios toma a Libardo, le ministra del amor de Dios, y el Señor le da una autoridad especial para reprender la muerte y para proclamar la vida en ese muchacho. A partir de ese día Dios comienza a restaurar a ese joven, y en el mayo siguiente, es decir, 5 meses adelante, es que Dios nos permite ir al barrio San Francisco, a una iglesia de cerca de 160 personas, todas nuevas, que se habían convertido al Señor por causa de ese milagro. Sus amigos, vecinos, familiares, compañeros, y el muchacho que me recibió en la puerta, porque a mí me invitaron a predicar allí a las familias, era el muchacho que Dios había sanado de ese SIDA. Tremendo lo que hace Dios, ¿sí o no? Milagro del Señor. Otro milagro que es muy grande, ese milagro, y tiene mucho que contar. Solo resumirlo: el hijo de un militar de Estados Unidos
y de una profesora de universidad de los Estados Unidos. Un muchacho de alta sociedad que tenía muchos recursos, pero no tenía el amor de su familia. Ese muchacho cae en un vacío de depresión, de drogas, de una vida baja. Cuando sus padres reaccionan, el muchacho ya está sumido en problemas, le pagan tratamientos por un lado, por otro, etcétera. A tal punto que el testimonio dice que llega ese muchacho a estar en un centro de rehabilitación de Centroamérica. Parecía una bestia, no hablaba, su cabello había crecido, sus uñas lo tenían en un lugar aislado porque ya representaba aún un peligro para quienes estaban en el entorno. Y estando allí en un lugar muy apartado, Dios le habla a un anciano analfabeta, un hombre de oración de ese pueblo, y le dice: tú vas a ir a ese lugar y vas a encontrar un hombre en esta condición y vas a orar por él. Dice que el hombre se dirige allí, el anciano tiene que pedir permisos para poder entrar, los logra, y cuando puede estar con esa persona, el Espíritu Santo le da una dirección. Lo ve en el piso, tirado en una condición difícil a ese hombre, y el anciano, dirigido por Dios, va y se sienta sobre ese muchacho. Ese hombre que estaba en esa condición, sin hablar, sin nada, dice que estaba aún lleno de llagas, y empieza a ministrarle del amor y del poder de Jesús a ese hombre. Las llagas comienzan a cerrarse, el hombre comienza a volver en sí, Dios lo sana, Dios lo libera, y ese hombre posteriormente fue un gran predicador de la palabra del Señor. Testimonios tremendos. Cómo Dios puede cruzarse por el camino de alguien y liberarlo y hacer una obra tan contundente. ¿Cuántos creen en el poder de Dios para hacer cosas grandes y maravillosas? Quisiera dejar un pensamiento de la palabra del Señor hoy en su corazón, que he titulado: el Dios que honra la fe. Diga conmigo: el Dios que honra la fe. Y hay un pasaje en Marcos capítulo 7 versículos 24 al 30. Recordemos que Marcos es el evangelio más corto. Es un evangelio que tiene 16 capítulos y narra 18 milagros. Inspira la fe. Se considera que es de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Inspira la fe sencilla. Y allí Marcos está contando esta historia de una mujer. Dice la palabra del Señor así. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, mire lo interesante y poder imaginar la escena. Jesús está allí, llega a esa ciudad, no quiere que nadie lo sepa, una mujer se entera, la mujer no es judía, y la mujer viene a rogarle a Jesús por el milagro de su hija. Y Jesús le responde de esta manera: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tremendo como responde Jesús, ¿no? Respondió ella y le dijo: sí, Señor,
pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. Pasajes como estos tenemos que estudiarlos un poco más de fondo para saber por qué esas reacciones, ¿verdad? Porque uno consideraría que frente a una necesidad y una mujer clamando delante de Jesús, pues esperaríamos de Jesús una reacción de amor, de misericordia, de otorgarle inmediatamente el milagro a esta mujer. Pero vemos esa acción que en una primera instancia nos puede parecer brusca, dura, injusta de Jesús frente a una mujer que tiene una gran necesidad. Pero es toda una historia, un milagro real que trae enseñanzas no solo para la mujer y para los discípulos, sino también para todo el pueblo de Israel. Por eso, el Dios que honra la fe. Y vamos a considerar a la historia, a la luz de esta historia, la pedagogía del Espíritu para llevar esperanza y vida a lugares y a personas inimaginables. ¿Cómo es que Jesús inspira a la fe a través de este incomprendido milagro? Y quiero ver algunas cosas importantes cuando Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere moverse, Dios se sigue moviendo. Hoy y en el año 2024, el Señor quiere mover su mano, quiere operar milagros, restaurar vida, restaurar familias, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero para ello encuentro algunas cosas importantes en el texto. Lo primero, cuando Dios va a honrar la fe, encuentro algo importante y es un territorio no común. Un territorio no común. Mire cómo Jesús ha sido enviado en primera instancia a la casa de Israel para estar con ellos. Y cuando uno empieza a ver el contexto inmediatamente anterior, Jesús está precisamente en Galilea, está con el pueblo judío y les está allí desarrollando su ministerio. Les está enseñando, pero hay resistencia. Los maestros menosprecian. La gente está juzgando sus enseñanzas, si debería lavarse las manos o no debería lavarse las manos. Por eso viene hablando de los alimentos limpios y no limpios, porque hay una discusión. Entonces Jesús ha venido para estar con su pueblo, para redimirlo, pero su pueblo se resiste. Su pueblo no quiere. Y me parece que aquellos que consideran que tienen el derecho son los que tarde o temprano terminarán menospreciando la gracia divina. Los judíos consideraron que tenían el derecho y no valoraron la gracia y la misericordia que les había sido otorgada a través de la venida del Mesías. Quiera Dios que nosotros no tengamos la actitud de los judíos, que no tengamos esa actitud de cuestionar, de menospreciar, de considerar que tenemos el derecho y que por ese derecho entonces la bendición nos tiene que ser otorgada, porque eso va a llevar a que haya un corazón autosuficiente y a la postre también prepotente. Yo creo que algo que nos tiene que acompañar todos los días de nuestra vida es la gratitud por el regalo no merecido del amor y de la bondad de Dios. Aquí estamos por la gracia y la misericordia del Señor. El día que eso pase de nuestro corazón,
le hemos perdido el verdadero sentido a la obra de Jesús, a su amor y a su misericordia. Entonces Jesús está allí con los suyos, pero ve que no quieren. Como cuando habla también de aquel banquete que él quiso hacer e invitó a muchos, pero dijeron, no quiero. No sé si a usted le ha pasado que de pronto en su casa usted preparó algo especial, un cumpleaños, una reunión, y uno tiene la expectativa de invitar a muchos. Y qué tremendo cuando uno se encuentra con la indiferencia de la gente frente a una gran invitación y preparación de un banquete, ¿verdad? Cada vez que se prepara un culto, cada vez que llega un domingo, se prepara un banquete, y quiero felicitarlo a usted que hoy ha venido a la casa de Dios valorando el banquete que Dios ha preparado para su vida. Y tenemos que prepararlo. Dentro de 8 días, día viernes, día sábado y domingo, hay un banquete de un ayuno de 3 días, y usted y yo vamos a valorar el banquete que Dios ha preparado para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es doloroso ver a alguien que no valora el banquete que Dios ha preparado. Entonces, como no lo valoran, Jesús sale de Galilea y dice que se va a la región de Tiro y de Sidón. Decide salir, se va al terreno de los gentiles, un lugar que no era común. No era donde se había enviado al Hijo de Dios para desarrollar inicialmente su ministerio, pero venía de enseñar precisamente la diferencia entre los alimentos limpios e inmundos. Y ahora Jesús quiere enseñar la diferencia entre las mal llamadas personas limpias e impuras. Claro, un judío no iba allá. Tiro y Sidón era tierra de contaminación. Allá no podían pasar los judíos, porque allí estaban los gentiles. Pero Jesús se va allí para enseñar a los judíos y a su pueblo cómo también los gentiles forman parte de su reino. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Nosotros somos gentiles. Así que dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos suyos. Y mire cómo viene a ese territorio y entra donde no era común, un territorio que no era el más apto para desarrollar su ministerio. Para decirnos el Señor que nosotros los hombres tenemos terrenos vetados, pero que el Señor los ama y también quiere que las buenas nuevas lleguen a esos lugares de tanta necesidad. Interesante. Hay terrenos no comunes, por ejemplo, los diferentes estratos. Hay estratos altos, estratos bajos, y el evangelio tiene que llegar a todo estrato de la sociedad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Donde otros no quieren llegar. Alabamos a Dios por el trabajo que hasta aquí hemos hecho en las cárceles, y que este año lo vamos a retomar. Lugares donde otros no quieren llegar, pero allí se necesita el amor y la misericordia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén eso? Donde quizás se encuentran los más necesitados, personas que están en desventaja, que no tienen nada que ofrecer, personas que están lastimadas y heridas, pero necesitan que llevemos el amor de Jesús. Yo pido a Dios que este ministerio tenga una dinámica para que cada día nos levantemos y con gozo llevemos la palabra del Señor a terrenos no comunes. Que nos levantemos a ir a los hospitales, que nos levantemos a ir por las calles,
que nos levantemos a ir a la montaña, que nos levantemos a ir al municipio, que nos levantemos a ir donde otros no quieren ir, pero vamos a saber que hay terrenos que no son comunes, que no son los convencionales, pero a que allí el Señor quiere mostrar su amor y su misericordia. ¿Y sabe a quién va a usar? Lo va a usar a usted y me va a usar a mí para llevar la palabra a esos lugares que tanto se necesita. Tiro y Sidón no era la tierra para los hombres, no era la tierra según la ley, no era la tierra según la tradición, pero ahí estaba el objetivo del Señor para llevar su presencia a quienes lo necesitaban. Mire, le conté de la discoteca. ¿Quién entraría a una discoteca a predicar? Se dice, no, yo no voy porque si alguien me ve entrar a una discoteca, mi testimonio. Pero fue en una discoteca que Gustavo Rizo conoció al Señor. En una casa donde hay un hombre con SIDA. Y alguien dice, no, yo no visito a alguien con SIDA porque me contamino. Pero a Libardo no le importó contaminarse. Llevó el amor de Jesús a alguien que lo necesitaba. Donde ese hombre allí en Centroamérica, un hombre en las peores condiciones, pero como allí el Señor se glorifica para restaurar una vida que lo necesitaba. Son lugares no comunes, territorios no comunes. Algunos de ustedes conocen el testimonio cuando Dios me llevó a compartirle la palabra a mi hermano Ezequiel. Y cómo es que en una taberna, en la mitad de una taberna, es donde él tiene un encuentro real y personal con Cristo Jesús. No nos prejuiciemos de los lugares. No estigmaticemos, no caigamos en el pensamiento fariseo de considerar unos lugares santos y los otros intocables. En todo lugar donde haya una persona, allí se necesita llegar para compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ahora también veo aquí en el texto, en esa fe que Dios honra, que a más de un terreno no común hay una persona no apta. ¿Una persona qué? Una persona no apta. Y nos está hablando precisamente de esta mujer. Y nos da algunas características de la mujer que nos dice que tampoco era la persona indicada para recibir un milagro de parte de Dios. Y nos está diciendo que la mujer era cananea. La mujer era cananea. Y el texto dice que ella era griega, por tanto no era judía, sino que era sirofenicia. Y ese término sirofenicio habla de un ejercicio político que hizo un hombre llamado Adriano, un emperador que había dividido a Siria en tres partes. Estaba la Siria propia, Sirofenicia y Siropalestina. Y había hecho esa organización y ninguna de esas regiones eran de judíos, sino que eran de gentiles. Entonces era una población que estaba allí también distante, como cuando se habla de los samaritanos que habían contaminado su raza. Ahora hablar de los sirofenicios era una población que no valía la pena, una población distante, una población que no valía ni era necesario llegar allí para predicar la palabra del Señor. Una mujer sirofenicia. Y dice también que esta persona no apta era precisamente eso, una mujer. A más de ser gentil, las mujeres no podían estar al lado de un maestro, no lo podían tocar, no podían hablar con él. No se nos dice nada si tenía marido o no tenía marido. Era una mujer que sencillamente tenía una gran necesidad en su casa. Era una región apartada. Y el Señor me ha tenido orando en este tiempo por Colombia. He venido orando por los departamentos de Colombia. He venido orando por municipios de Colombia. Y sabe que hay unos lugares y unos nombres que a veces
Ni siquiera uno sabe que existe. Y a veces podemos estigmatizar a la gente. Tenemos otra vez un gran problema social en el Parque Nacional con los indígenas, los Embera. Podemos estigmatizar porque son de una región, porque son de otro lugar, porque son de una condición. Y nos parecería que también son personas no aptas. De hecho, en tiempos pasados nos parecía que el evangelio y las grandes experiencias con Dios era solo con personas monas, ojiazules, y que eran los que podían leer y escribir los grandes libros de teología y que hacían las grandes obras y eran los grandes misioneros. Pero estamos dándonos cuenta que Dios levanta pueblo de todo lugar, y aquellos que menos pensamos es a los que Dios quiere visitar y levantar para usar como instrumentos en sus manos divinas. Una mujer. Y sabe que podemos estar también rodeados de personas no aptas. ¿Cuáles son aquellas personas no aptas? Las que a veces nos estorban, las que nos incomodan, las que no son muy interesantes, las que la verdad, allá dentro del corazón, quisiéramos que no estuvieran por ahí. Señor, ¿por qué no te los llevas? No me los quisiera encontrar por el camino. Son personas no aptas. Jesús ama a las personas no aptas. Jesús ama a las personas no aptas. Y a veces uno se pone a pensar en personas que están en situaciones difíciles, un habitante de la calle, lo que ha pasado con todo el movimiento del pueblo venezolano. Algunos se portan bien, otros no se portan bien. Y por allá adentro uno quisiera que viniera un juicio de Dios, que se fueran, que se murieran, que no estuvieran. Pero valdría solo pensar qué hay en el corazón de esas personas. Y cuando uno se pone a hablar con estas personas, y cuando uno se puede acercar, ver el vacío, la necesidad de las luchas, y saber que esas personas también necesitan del amor de Jesús. Alguna vez, no sé si les compartía, pero ha sido una de mis luchas, porque también por la gracia de Dios hemos ido mucho trabajo en las cárceles, hemos compartido, hemos jugado fútbol por allá con los paramilitares, y hemos hecho con Carlito, la otra vez hicimos, y con muchos hemos ido y hemos hecho trabajo. Y cuando uno ve a estas personas y uno ve que están delinquiendo y hay tantas situaciones, uno siente una indignación y uno quisiera que el juicio de Dios viniera sobre las personas para acabar con ellas. Pero cuando uno llega a una cárcel y empieza a escuchar sus historias y empieza a saber lo que realmente hay en un corazón, y uno dice: Señor, esa persona también te necesita a ti. ¿Será que Dios puede agarrar a una persona de esas y hacerla un gran instrumento en sus manos? Oramos por eso. Nos interesaría, estaríamos dispuestos a invertir algo de tiempo con la esperanza que una persona no apta sea transformada en un tremendo instrumento en la mano del Señor. Como el hermano Libardo, conocido por algunos allá en Pereira. Hoy es un gran pastor. Hoy es un hombre que predica la palabra en las cárceles. Es un hombre que hace una obra impresionante. Pero fue un matón. Traficó armas. Estuvo comprometido en secuestros. Todos sus compinches fueron asesinados. Y Libardo, estando en la cárcel, subiendo una escalera, Jesús se le reveló y tuvo un encuentro personal con él. ¿Y cómo es que allí ama la presencia de Dios? Es sanado, recibe corazón y espíritu nuevo, y sale de la cárcel en una situación difícil,
Dios lo bendice, Dios lo prospera económicamente, sin tocar un peso del delito. Dios comienza a hacer una obra tremenda. Y quienes hemos compartido con Libardo, un gran amigo, es un hombre que Dios lo ha prosperado. Es un hombre que todas las semanas va a los hospitales, transporta a los enfermos, compra sillas con su propio dinero, compra camas clínicas, se la presta a gente necesitada, ayuda a uno, ayuda a otro, predica la palabra en los pueblos, en tantos lugares por tantos años. Pero tal vez alguien no creyó en un comienzo que Dios pudiera hacer algo grande con él. Tal vez alguien dijo: Señor, córtalo, córtalo, llévatelo. ¿Cómo tenemos nosotros que ampliar la visión y alinearnos con ese propósito de Dios, con ese amor de Jesús, y que nuestras acciones y en nuestras oraciones estén aquellas personas que consideramos no aptas, pero que necesitan del amor de Jesús? Necesitan ser transformadas y Dios los puede tomar, y tenemos muchos testimonios de personas tomadas por el Señor, transformadas para hacerlas instrumentos en sus manos divinas. Y como para que no quede duda, ninguno de los que estamos aquí éramos aptos. No éramos aptos, solo la gracia y la misericordia del Señor. ¿Quién de nosotros puede sacar pecho y decir: es que cuando el Señor vio mis virtudes y el Señor vio mi inteligencia, nada, solo basura, solo pecado, solo vidas destruidas, solo vidas sin esperanza? Ahí es donde todos tenemos que valorar la obra que Cristo hizo en nosotros, y que lo que de gracia hemos recibido, de gracia damos a otros que también lo necesitan. Señor, yo no era apto, pero me salvaste, me transformaste. Señor, usa mi vida para que alguien que no es apto hoy también sea alcanzado por su gracia, favor y misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente no apta, nosotros no éramos aptos. Así que estamos rodeados por esas personas, pero recordemos que por ellos también Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y yo pido al Espíritu de Dios que el Señor use su vida en este año para que alguien no apto se convierta en un tremendo instrumento en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Un territorio no común, una persona no apta, un milagro no merecido. Veo también un milagro no merecido. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que ante el ruego que esta mujer le hace al Señor: mi hija está necesitada, necesita ser libre? Y el Señor le contesta de esa manera tan impresionante: no está bien, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y la palabra, aunque es suavizada, porque el término perrillo habla de los perros domésticos que se tenían en casa, porque también habían perros chandosos, perros de la calle. Ahora, hoy en día casi que no habría tanta diferencia, porque casi que se trata mejor a un perro que a un ser humano, ¿no? Y se le da mejor clínica y mejor concentrado y muchas cosas más. Pero esa época era diferente, así que perro es perro, ¿verdad? Y mire cómo aquí hay una respuesta aparentemente destrozadora de Jesús para la mujer. Pero recordamos lo que dice también Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros. Y cuando está hablando de esta palabra, no es Jesús menospreciando a la mujer, no es viéndola de una manera inferior. Es una lección para el pueblo de Israel. Ustedes son los hijos, ustedes
a ustedes les traje el pan. Yo soy el pan de vida. ¿No se dan cuenta que ese pan que ustedes están menospreciando, ahora aquellas personas que ustedes llaman perros, porque los judíos decían: Señor, gracias porque no soy ni mujer, ni gentil, ni perro? Esa era la oración de un judío. Entonces, para los judíos, los gentiles eran perros. Entonces Jesús está tomando, es lo que hay en el corazón de los judíos, no para tratar mal a la mujer, sino para darles una lección a ellos. No está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a las personas que ustedes consideran que son perrillos. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero la mujer no se ofende. La mujer apela a la misericordia de Dios y saca una frase importante y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Señor, basta una migaja de tu gracia para ver el milagro que mi casa necesita. Basta una migaja de tu gracia. Una migaja de tu gracia. Y el Señor es conmovido por la actitud de esta mujer. Y creo que nos inspira a valorar cada migaja de la gracia de Dios. A valorar cada detalle que tenemos. A veces tenemos tanto pan que menospreciamos las migajas, cuando una migaja para alguien es todo un privilegio, ¿verdad? Tenemos el pan de congregarnos y nadie nos está persiguiendo. Tenemos el pan de compartir la palabra del Señor y no nos están poniendo un arma en la cabeza. Nosotros tenemos muchos privilegios, nosotros tenemos muchas bendiciones. Por eso duele cuando a alguien hay que rogarle para que ame y sirva al Señor. Cuando hay pan, uno se aluja de decir: ¿será que le sirvo o no le sirvo a Dios? Voy a decirle: sirvo, no sé si voy a la iglesia o no voy. Y los que tienen la migaja de poder reunirse, dice: vamos a aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. El que considera que tiene el pan, le exige a Dios. Se convierte en un problema para el Señor muchas veces. El que valora la migaja es una persona que da lo mejor de sí y no se complica, no anda haciéndole reclamos a Dios, sino que cada día agradece las migajas de su misericordia. Dios es bueno y Dios es fiel. ¿Cómo clama Dios que la iglesia valore la gracia divina? ¿Cómo clamo al Señor que sea un año de dar lo mejor para nuestra vida a Dios, en amarle y servirle de todo corazón? Si este año le pasa a usted teniendo salud, teniendo capacidades, teniendo habilidades, teniendo conocimiento, y usted no se compromete a servirle al Señor, usted va a pecar delante de Dios, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. ¡Qué tremendo! Que los judíos, teniendo tanto pan, ni amaban ni servían al Señor. Y una mujer sirofenicia valoró las migajas de la gracia y del amor del Señor. Y por eso dice que recibe un milagro no merecido. Ella comprendió que no lo merecía. No merecía ese milagro. Y Dios está dispuesto a operar milagros no merecidos. Déjeme decirle que nuestra vida y nuestra familia no merecen nada. No merecen nada. Pero Dios va a dar milagros no merecidos durante este año en nuestra familia. Dios nos va a visitar por su gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice que por cuanto esta mujer se agarró de las migajas de la gracia divina,
el Señor dijo: hágase conforme a tu fe. Y cuando vuelve a casa, su hija, que estaba en una condición lamentable, estaba libre en su juicio cabal, porque recibieron un milagro no merecido. ¿Cuándo dicen amén a eso? Solo para los que se atreven a creer como esta mujer. Llegó el tiempo de atrevernos a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Cuándo dicen amén a eso? Colóquese en pie. Jesús está aquí. Para los judíos también seguimos siendo los perrillos. Seguimos siendo los perrillos. Pero vamos a valorar las migajas de la gracia del Señor. Quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Y si hay alguien que nos acompaña por primera o segunda vez, tal vez usted no había estado en un templo cristiano, pero Dios le ha traído, y usted dice: necesito a Jesús en mi vida. Hoy anhelo rendirle mi corazón a Él. Quiero hacer de Jesús el todo de mi ser. Tal vez usted no lo había hecho nunca. Si hay alguna persona que viene por primera o segunda vez y dice: hoy anhelo reconocer en mi vida a Jesús como mi Señor y Salvador, indíquelo levantando su mano derecha. Solo las personas que nos pueden acompañar por primera o segunda vez. Dios bendiga esa mano que se levanta. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Usted levanta su mano, queremos orar por usted. Si hay alguien más que dice: yo hoy anhelo rendirle mi vida a Jesús, indíquelo levantando su mano. Dios bendiga esa mano también que se levanta allí. Voy a pedir el favor que algunas autoridades de la iglesia lleguen allí donde están estas personas y vamos a orar por ellas. Aquí hay pastores. Vamos a llegar donde está esta mujer, donde está este hombre. Si hay alguien más, los vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Gracias, Freddy, gracias, mi Jenny, por estar ahí abrazándoles. Y ahora le pido a la iglesia que oremos por estas personas de todo corazón. Padre, bendecimos estas vidas que hoy abren su corazón para recibirte como Señor y Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús, tócales, sana las heridas, dales corazón y espíritu nuevo. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo revela a Cristo y su propósito en la vida de estas personas para tu gloria y para tu alabanza. Y mientras ellos les siguen atendiendo, que saben lo que deben hacer, quiero hacer una oración especial en esta hora. Y vamos a orar. Quiero hacer un llamado al altar. Si Dios le ha venido inquietando de llevar la palabra a un terreno no común, si Dios le ha venido inquietando por personas no aptas, y usted siente en su espíritu hay una convicción de servir a Dios en terrenos no comunes, llevándole la palabra a personas no aptas. Tal vez dice: Dios me ha puesto dolor por gente que está en cierta desventaja. Quiero que venga al altar y voy a orar por su vida, porque este será un año de llevar fruto delante de la presencia del Señor. Venga aquí adelante, venga aquí adelante. Dios va a llevar la iglesia. La iglesia sale de las cuatro paredes para llevar las buenas nuevas a terrenos, territorios no comunes, territorios no comunes, en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez usted dice: yo no he estudiado en un seminario, tal vez no soy una persona muy capacitada. A usted Dios le quiere usar. A usted Dios le quiere usar. Y por el poder de Jesucristo yo proclamo que vendrán milagros, y usted tendrá el privilegio de ser el instrumento de Dios para llevar personas a los pies del Maestro. Personas que hoy están en una condición donde nadie da un peso por ellos, pero mañana el Señor va a hacer de ellos tremendos instrumentos, y usted se va a gozar
de ver la mano de Dios obrando. Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos por estas vidas. Comienza a orar por ese territorio. Comienza a orar por ese territorio. Tal vez pasa y cuando ve la gente que vive debajo de un puente, usted llora, usted siente dolor. Tal vez usted está orando por un municipio. Si los pastores me quieren ayudar a orar, Pastor Oscar, Pastor Camilo, también ayúdenme a orar, por favor. Somos de la familia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios va a honrar la fe. Dios va a honrar la fe. Dios está aquí. Y el Espíritu Santo despierta ministerios. El Espíritu Santo despierta hombres y mujeres para llevar la palabra a territorios no comunes. Señor, levanta pueblo para ir a los hospitales, para ir a las cárceles, para ir al habitante de la calle, debajo del puente. Levanta hombres y mujeres para llevar la palabra a lugares no comunes, a lugares difíciles. Señor, levanta hombres y mujeres para predicar la palabra en municipios olvidados de Colombia, en países difíciles. Levanta misioneros, levanta, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Señor, usa a mis hermanos. Úsales, Padre de la gloria, para llevar la palabra a personas no aptas, aquellas que se consideran que no merecen, aquellas que están en una condición difícil, pero que serán alcanzadas por el amor y el poder de Jesucristo. Y proclamo que veremos milagros de personas transformadas, vidas transformadas, drogadictos, homosexuales, lesbianas, personas en depresión, personas que se consideran no aptas, en desventajas, pero el Señor las va a usar para ser transformadas y serán instrumentos en las manos del Rey de Reyes y Señor de señores. Dios me está mostrando que las personas no aptas están en su propia familia. Están en su propia familia. No tendrá que ir muy lejos para ver personas que están en una condición muy difícil. Señor, oro por ese familiar. Y usted que está allí en la silla, levante sus manos y va a levantar oración también por ese familiar que no tiene a Jesús hoy en su corazón. Pero en este año, dígale: Padre, así como tu gracia llegó donde la mujer sirofenicia, que tu poder llegue, Señor amado, donde está mi familiar. Úsame, úsame, úsame. Vamos, la iglesia levanta la voz diciéndole: Señor, úsame para llevar tu palabra, para llevar las buenas nuevas a mis familiares. Yo quiero que alguien levante su voz por su familiar. Vamos, interceda. Me uno con nombre propio. Vamos, con nombre propio. Dígale: Señor, rompe las cadenas, rompe las ataduras que está quebrantando la vida de mi hermano, de mi sobrino, de mi tío, de mi primo. Vamos, yo me uno a usted con nombre propio. Alguien que diga: Padre, este es el año de alcanzar mi familia para tu gloria y para tu alabanza. Este es el año de ver cómo, Padre, tu gracia alcanza a los nuestros, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, alguien que crea que en este año su familiar llegará a los pies de Cristo. Vamos, vamos, ore, ore, ore. Levante su voz, créalo por el poder de Jesucristo. Señor, gracias por tu gracia y tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, usa esta iglesia. Es año de levantar la voz y de llevar la buena nueva de esperanza. Y para terminar, todos con las manos en alto, alguien que diga: Señor, te doy gracias por las migajas de tu gracia sobre mi vida. Te doy gracias porque no lo merecía. Te doy gracias. Alguien que diga: te doy gracias porque sin merecerlo me alcanzaste,
viniste, tú me buscaste a mí. ¿Cómo no amarte y cómo no servirte este año? Si tú eres la fuente de vida y de esperanza, Padre, en el nombre de Jesús.